Vamos a repasar la lección de esta semana, que es la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos y a nosotros. Sabemos que fue Pablo el que escribió esto, pero quizá fue un asistente como Timoteo o Lucas. Y el mensaje de Hebreos es el transferir nuestra fe de rituales hacia Jesús. Rituales. La simbología pasa hacia el verbo hecho carne. Y sabemos que Martín Lutero no creía que el libro de Hebreos estaba inspirado. Y él rechazó el libro de Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Martín Lutero. Y esto es muy significativo porque estos son los libros que demuestran el gran conflicto de los siglos. Y muestran estos libros de Hebreos, Santiago y Apocalipsis, muestran que el problema del pecado se origina en el cielo. Entonces, Lutero creía en un Dios autoritario y creía en la ley impositiva, esa perspectiva del gobierno de Dios y la ley impositiva. Entonces, sin embargo, el Espíritu Santo inspiró a Lutero a salir de la perspectiva que tenía y empieza la reforma con él. Ok, vamos a leer ahora, vamos a pasar al día domingo. Vamos a leer el cuarto párrafo al principio. Día domingo, el cuarto párrafo. Al comienzo de la era cristiana, Sí, Dios derramó su espíritu sobre los apóstoles en Jerusalén para que pudieran anunciar el evangelio en idiomas previamente desconocidos para ellos y realizar milagros. Hechos 2:3. Felipe realizó milagros similares en Samaria. Hechos 8. Pedro en Jope y Cesarea. Hechos 9:10. Y Pablo a lo largo de su ministerio en Asia Menor y Europa, Hechos 13:28. Estos hechos poderosos eran evidencias vivenciales que confirmaban el mensaje de salvación, el establecimiento del reino de Dios, la salvación de la condenación y la liberación de los poderes del mal. Hebreos 12:25 al 29. Los milagros tienen su propósito. Los milagros tienen su propósito y deben ser utilizados con una perspectiva integrada de evidencia. Perspectiva integrada de evidencia. Esta perspectiva tiene tres hebras. Hebras, strands. Hilos, tres hilos. Los tres hilos son Biblia, ciencia
y experiencia. Biblia, ciencia y experiencia. Y si no tenemos eso, entonces de lo contrario, esto nos lleva a no tener a Dios. Esto nos lleva al ateísmo. Y esto nos lleva al misticismo. Sí. Engaño. Voy a poner aquí engaño. Ok. Si no hacemos la trenza, braid, ¿cómo se dice trenza? ¿Tranza? Trenza, ajá, y cabello. Tranza. Braid. Estas tres cosas nos permiten hacer una trenza fuerte y siempre se complementa. El milagro debe tener esta perspectiva. ¿Qué piensan ustedes de los milagros? ¿Se acuerdan de un milagro, Señor? Yo me acuerdo de esa canción. ¿Qué piensan ustedes del milagro? Es una manifestación del poder de Dios. Una manifestación. ¿Cuál es el rol del milagro que piensan ustedes en la vida? Milagro é algo que não se explica, mas se aceita. No se explica. Mas se aceita. No se explica Não humanamente. conseguimos entender, explicar. Pero ¿para qué sirve? Para todas as coisas para honrar e engrandecer o nome de Deus. Engrandecer el nombre de Dios. ¿Para qué más? Entendermos a salvação. Entender la salvación. Porque Deus se revela Se revela en todas as coisas. en todas. Entonces, milagros tienen a ver con gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Para demostrar gracia y misericordia. Entonces, y les pregunto porque muchas personas van a decir, Señor, yo hice esto en tu nombre. Y Jesús va a decir, no los conozco. Sí. No. Entonces, ¿para qué es un milagro? Hay una experiencia, hay una vivencia de gracia y misericordia de Dios. Hay una evidencia de salvación de Dios. Pero ¿qué garantiza un milagro? ¿Qué garantiza un milagro? Una oportunidad. Garantiza una oportunidad. Porque Ezequiel, Ezequías. que pidió vida y Dios le dio más vida y tuvo una gran oportunidad, pero él no la supo aprovechar. Sí. Entonces, para él es por su malos caminos que él tomó. ¿Tomó un mal camino o será que el camino es el resultado de algo? El camino evidencia algo. O milagre no mudou su corazón, Un milagro no cambió su corazón. mas poderia ser uma oportunidade de ver Cristo. Milagro não serve para evangelizar, para cambiar os corações das pessoas. Porque se fosse assim, o povo de Israel tinha se cambiado. Porque o mesmo sol que amolece o barro, a terra,
endurece, amolece la cera, Ajá. endurece la tierra. Lo barro. Ok. El mismo sol que suaviza la cera Sí, endurece el barro. sí. Sí, pero estamos diciendo entonces que Dios Ajá. le da el milagro, endurece el corazón, no es el ente Pero que ¿quién lo es? hace. Es quien lo recibe, el que determina si se ablanda o si se endurece. Ok. Y cuando, por ejemplo, el milagro de los panes y de los peces, Uhum. ¿para qué sirvió? Para suplir una necesidad. Sí. Fisiológico. Y esa necesidad que fue suplida, ¿cómo contribuyó al evangelio? Bueno, estuvieron más dispuestos a escuchar porque ya estaban- Comieron. Sí, sí. Uhum. ¿Y qué más? Agradecieron, Agradecieron. ¿Y qué más? Hay algo importante allí. Louvaram, sociabilizar. Socializaron, pero ¿qué más? ¿Qué más? louvaram o nome de Alabaron el nombre de Dios porque vieron que su creador es quien es sí, es su proveedor, su sustentador. Sí. Parece un milagro. Porque nosotros tenemos mentes finitas, limitadas. And through that miracle, sorry, I'm going to speak in English. Through that miracle, he wasn't only, Jesus wasn't only showing the bread that would supply their needs at that moment, but he was also showing that if they eat the bread that he present himself, they would never be thirsty. El pan, Jesús presentó un pan no solamente temporal, sino eterno. No solamente Jesús suple la necesidad momentánea de ese momento, sino la necesidad eterna. Vívidamente demostró su amor, su cuidado, su provisión. Uhum. Entonces, quiero pasar a la condenación. Quiero hablar de la condenación. Condenación. Porque esta es una situación, este título, condenación, que muchas personas, muchos de nosotros, procuramos evitar o le huimos a estar equivocados y muchas veces le huimos a ser una equivocación, ser un error, porque se transfiere de estar equivocado a ser una equivocación, ser un error. A ver. Estar equivocado es puede ser un error. Estar equivocado, hicimos algo malo. Claro. Ser un error es... Bueno, es que El patito feo. no, que uno está fallado. Uno está defectuoso, Esa es la palabra. pero en... ¿Cómo se dice Rechazado. ¿Cómo se dice en portugués ser y estar? Ficar y ficar. Sim, pode ser também ser. Permanecer, Permanecer. remain, permanecer. Ajá, ok, so... Ficar equivocado Sim, sim. a permanecer equivocado. Son dos cosas diferentes y eso es a lo que lo vimos. Es la condenación. Estar no momento de transição e permanecer a la decisão. A pessoa se decidiu no erro. Pero permanencia. Entonces, hacer y ser. Hacer cometer un error Uhum. y otra cosa es ser un error, una equivocación. Sim. Uhum. En español es Uhum. un poco diferente. Yeah, sí. To make a mistake and to be a mistake. Dos cosas diferentes. Terrible.
Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo ocurre la condenación? La condenación es cuando rehusamos el remedio que es Jesús, cuando optamos, decidimos por las mentiras en lugar de la verdad, cuando odiamos y tenemos rencor. Ajá. Odio y rencor en lugar de perdonar. Por eso decimos, hay que perdonar por nosotros mismos. Y entiendo que es muy importante el perdonar por nosotros mismos, pero eso es el resultado de una forma de pensar, ¿no? La crueldad, cuando yo decido ser malo, porque puedo ser malo, en lugar de ser bueno, en lugar de ser bondadoso. Coerción, cuando fuerzo, en lugar de darle libertad a las personas que me rodean, es muy, muy importante. Chantajear. Manipular. Chantajear. Sí, es la misma palabra. Sí. Manipulación. Sí, Sí. manipular y fraguar, planificar subrepticiamente, escondidamente, en lugar de respetar, sobre todo nosotros que tenemos hijos. Nosotros que tenemos hijos, a veces queremos decidir por ellos. Sí, o hacerlos hacer algo. Sí, y los chantajeamos. Y los chantajeamos. Sí. Sí, sentimientos, Y nos volvemos muy creativos. En lugar de respetar su autonomía. De chantajear também, ensinando os filhos a respeito de Deus. Se você errar, Deus não vai amá-lo. Tienes que. Tienes que. Lo otro. La fuerza. Sí, el abuso, aquí se manifiesta el abuso emotivo, espiritual, a veces físico, tristemente, a veces abuso físico. Y aquí, la fuerza, cuando optamos por forzar en vez de darle libertad a la persona. Recordemos que esto nos lo dio Dios cuando nos conectamos a Él. Entonces, al hacer esto, estamos rehusando el Espíritu de Dios. Estamos rehusando que Dios nos transforme y aplique su carácter en nuestras vidas. Y Dios lo que está buscando es liberarnos del poder del mal. Entonces, quiero que vayamos, leamos en el libro de la educación, se los mandé los dos primeros párrafos. Educación, página 57, párrafos 3 y 4. Educación, creo que es el primer párrafo. Mayor necesidad. La mayor necesidad del mundo. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esto es lo que el mundo necesita. Convicción. Ahora, pero, continúa. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. Ok, ¿cómo ocurre esto? Esto no ocurre así por casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina. Ok, vengo. Autodisciplina. Auto, ¿qué es auto en griego?
¿Qué es auto en griego? Bueno, yo entiendo el significado, no sé. Uno mismo. Propio. De uno Self. mismo. Self. Griego. Auto. ¿Qué es disciplina? ¿Qué significa disciplina? ¿Viene de qué? Disciplina viene de Disciple. discípulo. Ajá. ¿Qué más? ¿Sigo? Ajá. Viene de la autodisciplina y de qué más. De la sujeción de la naturaleza baja a la superior. Ok. Sujeción. Naturaleza baja. A la superior. Naturaleza baja. Naturaleza superior. Esta autodisciplina hace esto. Pero ocurre de esta manera. Juan capítulo 15. 1 al 17. Yo soy la vid verdadera. Si permanecéis en mí, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué más? De la entrega del yo al servicio del amor, de amor a Dios y a la humanidad. Ok. El yo. El yo a Dios y al hombre. Bueno, al hombre lo voy a escribir. Al hombre lo voy a dibujar. Dios y hombre. Lo dibujo en negro porque somos seres caídos, somos seres mortales. Sin embargo, cuando esto ocurre en nuestros corazones, tenemos amor de Dios para devolvérselo a Él y para amar a las personas malas con nosotros, a las personas buenas, a los desconocidos y a los conocidos, a la raza humana. No digo que sea fácil, pero es posible. Porque no podemos hacer nada sozinhos. Sí, no, y eso ocurre porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Cuando alguien me agrede, cuando alguien me afecta, yo quiero defenderme y quiero Dale más fuerte. devolver. Exacto, quiero pegarle más duro, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, vamos a pasar al día lunes. Ok, el día lunes. Las personas que nos perjudican, las personas que nos persiguen. A ver, vamos a leer Hebreos 10, 32 al 34. Hebreos 10, 32 al 34. Hebreos 10, 32 al 34 en voz alta, no importa si es portugués. Right? In English. Ah, ¿qué clase de latinos son ustedes? Hebreos Hebreos 10, 32 al 34. Al 34. Okay. No tengo en español. Okay. Ya. No, Yo sé lo que es. en voz alta. 32 Al 34. Okay. I will try in Spanish. Okay. Quiero traer a la memoria los días pasados en los
cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuestes hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ajá, entonces, unas personas de conciencia siendo públicamente expuestas a insultos, a vituperios, persecución. Entonces, los inocentes, ¿quién los defiende? ¿Qué hacemos con las personas que están siendo perseguidas? ¿Qué hace un cristiano con un perseguido? ¿Qué hace un cristiano frente a la injusticia? No estoy hablando de las personas que han buscado un problema, como los ladrones. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la injusticia, de la impunidad, que eso es en Latinoamérica, eso abunda. En todos los países, en toda Latinoamérica. ¿Cómo nos manifestamos? Los perseguidos religiosos. Hay un video que decidí no enviárselos porque es muy gráfico, pero es un video en la India en el que se muestran a cuerpos calcinados, charred, quemados. Y el que está filmando dice, estos fueron personas que fueron a una iglesia cristiana a quemar. Fueron a quemar una iglesia cristiana y de repente vino fuego del cielo y los mató a todos. Y están todos los cuerpos completamente en carbón. De protejos. ¿Cómo reconciliamos eso? ¿Verdad? Porque la persecución es una realidad. En India, las iglesias, los cristianos son una minoría y estas personas que no gustan de ellos, los van a matar. Entonces, pero Dios intervino. ok. Pero no los condenó definitivamente en ese momento, sino que los detuvo. Okay. No podemos decir que ellos, porque fueron consumidos, muertos, que ya su juicio final es. Exacto. Pero sí es una realidad que Dios protegió. Detuvo. Dios respeta la decisión y la autonomía de todas las personas. Eso. Pero cuando las personas deciden, entonces Él va a... Cuando una persona decide el mal, Dios la respeta y la limita. Limita. Acuérdense que un límite es para mantener lo malo afuera y para mantener lo bueno adentro. Solamente Dios puede juzgar. Y Dios va a juzgar, pero ¿cuándo? Eso está en el futuro. Exacto.
no en ese momento. Sin embargo, la teología greco-romana nos ha enseñado que lo que vemos es juicio. Y lo vemos con Mene Mene Tekel Upharsin, la escritura en la pared, que muchas personas dicen, esa escritura era Dios diciendo, vas a morir. Condenación. Y la escritura en la pared lo que está diciendo es, arrepiéntete, porque si mueres, vas a estar bien. Tienes oportunidad de arrepentirte. Sin embargo, Belsasar se mantuvo en su postura, ¿verdad? El arca de Noé, lo mismo. Las personas dicen, fueron condenados. No, fueron puestos a dormir. Dios los mandó al descanso. El juicio es después. Ok. El juicio está ocurriendo ahora. No en ese momento. Y lo otro, la venida del Mesías. Dios estaba protegiendo la llegada del Mesías. Ok. Quiero que pasemos al otro párrafo. Ajá. Primera de Pedro 4, 12 a 17. Ahora sí, Adolfo, léelo, por favor. Primera de Pedro 4, versículos 12 al 17. Primero 4, Pedro 12 al 17. Queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba porque están pasando como si fuera algo extraño. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o malhechor, ni siquiera por meterse en los asuntos ajenos. Pero si alguno sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. 17 dice, ya es tiempo que el juicio comience por la propia familia de Dios y su comienzo por nosotros. Imagínense el fin que les espera a los que no obedecen al Evangelio de Dios. Y es por eso, aquí se establece que el juicio empieza en casa. Las personas que han decidido por Dios van a ser juzgadas primero. Primero ellos y después los otros. Vamos a seguir con el siguiente párrafo que les mandé. De palabras de vida del gran maestro. Palabras de vida del gran maestro, por favor. Cualquiera que confíe en que es justo, despreciará a los demás, así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres. Juzga a los otros comparándolos consigo. Su justicia es valorada por la de ellos, y cuanto peores sean, tanto más justo aparecerá el contraste. Su justicia propia lo induce a acusar, condena a los hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestado el espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Con este espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios. Vuelve a su casa desprovisto de la bendición divina. Ok, entonces lo que este párrafo está diciendo es qué ocurre cuando yo me decido por la verdad. ¿Qué ocurre cuando yo me pongo de este lado? Cuando alguien genuinamente está en paz con Dios y va a su lugar de trabajo o hace las cosas bien y es bendecido por ley de diseño y por
como resultado, lo que dice el Salmo 1, todo lo que hace prosperará. Una persona que es correcta, una persona que es recta, como Job, eso causa un problema. Porque las personas que lo rodean miran a esta persona y tienen que decidir si se suman o se restan. Si van a hacer lo mismo, Adolfo. Sí, saben que leyendo el primer texto, bueno, escuchando lo que leyó la hermana Alejandra, se ha escuchado mucho, y yo lo he escuchado probablemente ustedes, que muchos hermanos o pastores toman ese texto de que hombres que no teman de dar el nombre al pecado, y a veces lo toman como una bandera para reprochar a las personas que tienen que vivir una vida santa. Pero ahora el texto que está a continuación, entonces el texto que está a continuación dice que si una persona confíe en su santidad de querer como tener autoridad moral o espiritual, pues puede caer en el lazo de Satanás pensando estar haciendo un bien. Y eso ocurre también a nosotros, porque a veces, tú lo mencionaste, a veces tomamos la bandera a Dios para decir a nuestros hijos, mire que lo que estás haciendo, entonces probablemente pensando hacer un bien podemos ser instrumentos de Satanás, porque no estamos confiando nuestra vida o nuestra dependencia en Jesús, sino que nos apropiamos de algo que es bueno, la Biblia, Dios, la religión, el cristianismo, la iglesia, pero tratamos de ver la paja de otros, y eso es un peligro que todos caemos a veces. Entonces, me llamó la atención eso, porque se usa mucho esa manipulación en la iglesia. Sí, queremos redimir a los pecadores, queremos salvar al prójimo. No nos toca hacer eso, nos toca presentar la verdad y permitirle al prójimo en libertad decidir por sí mismo y sin forzarlo, sin tirarle un complejo de culpa, sin tirarle un chantaje. Sí, es interesante porque el texto dice los otros hombres como transgresores, es decir, su justicia propia lo induce a acusar, condena a otros hombres como transgresores de la ley de Dios, y eso sucede mucho con nosotros. ¿Y quién es el acusador? Satanás. ¿Y quién es el acusador? Satanás. No podemos usar los métodos de Satanás para salvar, hacer la obra de Dios. Y lo vemos donde estamos. Quiero, iba a decir algo. Así que muchas veces sacamos tantas cosas fuera de contexto y ese es el mayor problema. Porque estoy mirando la cita de la hermana White más arriba, que dice, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Yo me acuerdo que en mi iglesia, que yo crecí, eso se usaba para poder permitirse dar garrotes. Pero, y no se leía el siguiente párrafo. Claro. O no se analizaba cuándo escribió hermana White esa carta y a quién y por qué. O sea, hay que ver los contextos sociolingüísticos culturales primero, antes de poder aplicarlos a nuestros tiempos. Y no extraerlo. Hay que buscar el principio. Epa. Entonces tenemos Jesús fue tentado como nosotros. Vemos Hebreos 4:15, Hebreos 5, 8 al 9. 8 al 9. Hebreos 5, 8 al 9. ¿Qué nos dice Hebreos 5, 8 al 9? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Entonces, ¿cómo Jesús llega a demostrar la salvación? ¿Cómo Jesús demuestra Juan capítulo 15, 1 al 17? Viviendo. Y él decide, se conecta y demuestra, aprende, porque él creció en estatura, en conocimiento para con Dios y con los hombres.
permite ser perfeccionado. Y esto, perfección, ajá, perfección, vamos a hablar de esta palabra, perfección. Esta palabra en la Biblia significa madurez. Madurez. Madurez espiritual. Entonces, este versículo lo que está diciendo es que Jesús iba creciendo, iba madurando en una experiencia con su Padre. Y fue atacado por el enemigo, y como estaba experimentando su relación con su Padre, estaba conectado, fue lo que le permitió alcanzar la victoria. Y es de esta manera, nos demuestra a nosotros que sí se puede. Que sí se puede, que está garantizado el triunfo. Vamos a leer el deseado de todas las gentes. El siguiente párrafo, por favor. La ley requiere justicia. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para dar. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es el fe de Jesús. No, y él, no, el que justifica la fe. El que justifica al que es de la ley. De la fe. Ok. Entonces el sufrimiento le permitió a Jesús que ¿qué hizo el sufrimiento? ¿Qué le permitió a Jesús? Por lo que él experimentó. Desarrollar la perfección de carácter. Ahí está. A la semejanza del carácter divino. Y es eso lo que nos muestra a nosotros que debemos hacer. Él demostró cómo funcionar en medio de toda la vida, en medio de toda la situación, de cada circunstancia, él demostró cómo se hace. Entonces, Es una observación, Víctor. adelante. En lo que tú hablabas referente a lo que Jesús padeció y cómo él enseñó basado en evidencias de su condición humana, divina. Cuando Pablo le está escribiendo a los hebreos y lo que leyó el hermano, cómo ellos padecieron, sufrieron, fueron expuestos a la vergüenza, al maltrato físico, tanto de sus connacionales, hermanos judíos, cristianos, y también con los que ministraban en aquel entonces, que eran los romanos. Por tanto la sociedad como la autoridad los exilió y los condenó. Prácticamente no había quien pudiera ampararse de ellos para buscar derechos, ¿no? Para poder protegerlos, digamos. Entonces, lo que estamos viendo, que Pablo le escriba a esos hermanos que están en esa condición, diciendo, ustedes han pasado todas estas pruebas para que ustedes puedan crecer, perfeccionarse, así como Jesús también padeció, murió y fue maltratado, pero ustedes tienen una mejor paga que es la vida eterna en el reino de los cielos. Así que, ¿cómo ustedes fueron olvidando esas cosas y su condición espiritual ahora se desenfocó de Jesús y ahora están con otros pensamientos o manera de mantenerse en eso? Entonces, y me llama la atención porque ahora tú estás mencionando que nosotros
tenemos que pasar la aflicción para perfeccionarnos en la paciencia y en la madurez. Lamentablemente que la condición de los hebreos cuando Pablo escribe la carta era una cosa crítica, terrible, ¿no? Nosotros no estamos pasando por una persecución, no estamos siendo expuestos públicamente, no estamos siendo desposeídos de nuestros bienes materiales. No hay una persecución. Algunos de nosotros. Algunos, no estoy hablando por todos, pero hay situaciones en otro lugar del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos despertar a ese mensaje que es para nuestros días? Porque según yo veo el contexto en aquel histórico, Hebreos estaba padeciendo y estaba a punto de ser exterminado en un juicio de Dios cuando se destruye su ciudad, su pueblo, su nación. Entonces Pablo estaba hablándole a ellos que estaba pronto su destrucción y tenían que aferrarse a Jesús, no en el templo, no en el sacerdocio, no en los rituales, no en esas cosas. Entonces ellos se desenfocaron. Exacto. Y nosotros estamos a punto de ser redimidos y nos estamos desenfocando, y Pablo dice, pues también es para nosotros, ¿no? Que si vamos a padecer es para nuestro bien y debemos de llegar. Y aquí está la carta a los hebreos y a nosotros. Es la misma carta para los hebreos como para nosotros. Hace sentido. Y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Todo lo que Pablo le está diciendo a los hebreos se aplica a nosotros hoy, ¿no? Que la persecución nos va a permitir decidir si opto por aferrarme a mi Creador o no. Y voy a recibir el resultado. Entonces, quiero que vamos a finalizar con... Porque en esta semana miramos el comienzo glorioso de la iglesia primitiva, después la lucha, pero esta es la misma historia personal. Cuando yo conocí a Dios, ¿cómo fue ese gozo? Después la lucha que ocurre en mi vida, la incomodidad, el malestar. Cuando me doy cuenta que me toca avanzar con Jesús a mi lado, ¿no? Y en estos momentos, ¿cómo estoy funcionando en esta sociedad en la que vivo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy triunfando? ¿Estoy madurando? Y quiero dos palabras. Es ser diferente y esta palabra, y la voy a poner en rojo de amor, exhortar. A ver, ¿vale la pena ser diferente? ¿Les gusta ser diferente? ¿Se sienten diferentes? ¿Qué piensan ustedes? A ver, mi Nina, usted que acaba de llegar a Estados América, ¿cómo se siente ser diferente? Ah, é diferente, né? Não sei. Às vezes é muito bom ser diferente. Depende por que você é diferente. ¿Por qué bom? Porque, exemplo, na minha escola, eu era a única adventista. Eu También podia era la falar única disso. adventista que hablaba de Jesús a las personas, a los compañeros. Então era muito bom. Era ser bueno, diferente. podía ser misionera. Entonces, ser diferente no es malo, ¿verdad? Ahora, exhortar. Más o menos dijiste algo, mencionaste algo acerca de la exhortación. ¿Qué hacemos con la palabra exhortación? Porque puede ser esto, Positivo o negativo. esto se convierte en reprensión Discriminación. o
como un fútbol. Sí. ¿Verdad? Y eso lo vemos cuando Esteban está siendo martirizado, que él vio a Cristo puesto de pie a la derecha del Padre. Él no vio a Jesús sentado. Jesús no se sienta cuando sus hijos sufren, nunca. Él se pone de pie. Él exhorta a sus hijos a seguir, a no tener miedo, nunca. O sea, pongámonos a pensar, estos hermanos hindúes iban a morir. Iban a morir. Y no murieron. ¿Cómo piensan ustedes? Hablemos de exhortar. Es interesante porque la palabra ser diferente es resultado de lo que uno va a exhortar. Porque si nosotros decimos, yo soy diferente, la pregunta sería, ¿qué me hace diferente? ¿O por qué soy diferente? Y basado en esa convicción de la certeza de que yo soy diferente, tiene que ser algo bueno para que los demás puedan recibir la exhortación. Porque en la sociedad todos, ¿no?, tenemos ciertas posturas y defendemos ciertas posturas, pero a veces, en vez de hacer una buena diferencia, terminamos en discusión o en desaliento. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la otra persona no es bueno. Entonces, Bueno, Más una cosa que tenemos que tener en mente es, primero, cuando nos exhortamos, no exhortamos porque algo nos incomoda. Hey. ¿Okay? Como a padres y mamás, ellos no pueden disciplinar a los hijos porque están incomodando a los padres. No, es porque es mejor para ellos. Entonces, exhortar, primeramente, tenemos que pensar que no hacemos eso porque esto está incomodándonos. Es para o bien, para una cosa o primero. Para el bien del prójimo. Amor, por amor al prójimo. Siguiendo lo que ella mencionó, es teniendo en cuenta los derechos y el respeto de la otra persona. Claramente. Va a elegir, solo presentamos la verdad, pero no podemos forzar. ¿Cómo puede alguien madurar si lo asfixiamos? Exacto. Y puede necesitar más tiempo, otra experiencia. Y todas las personas tienen velocidades diferentes. Por eso nos toca ser longánimes, longánimes, tener paciencia. Por eso que Dios tiene que estar en nosotros. Y por eso, si estamos... es imposible. Sí, porque sí. Por eso si estamos conectados, lo vamos a saber hacer en amor y pensando en el prójimo. No, y no como miedo, porque vemos Natanael, el profeta Natán. Profeta Natán. Fue a hablar con David. Sí, como presenta la historia de la viejita. Y él fue a exhortar a David. Y él no sabía si él lo iba a matar. Sí. Porque David podía matarlo. Y ya lo había hecho. Ya el profeta sabía, este rey mató a Urías. Sí, si mató a Urías, pueden matar. Me puede matar a mí. Y nadie lo va a saber. Y lo que él diga va a ser creído, porque él es el rey puesto por Dios. O sea, miren las implicaciones de lo que es estar en paz con Dios. No hay miedo. Y Natán sabía que era su momento de salvar a David. Porque si no lo hace, fíjense lo que ocurre. Si él no lo hace, el linaje del Mesías queda comprometido. Y eso era lo que Satanás buscaba. Interrumpir la llegada del Mesías. Destruirnos a nosotros. ¿Sabe, Víctor, que la palabra exhortar tiene como algo negativo y no muy aceptable en nuestro vocabulario? Porque la exhortación probablemente siempre viene a regaño, a tratar de corregir a alguien, pero cuando tú hablas del profeta Natán, exhorta,
la manera como él lo hace. Yo no hablo del contexto de la iglesia, pero crecimos con cultura, la cultura hispana, porque quizás los mexicanos usamos expresiones que tienen muchos significados negativos y que pueden ser positivos. Entonces, claro, sí. Sí, culturalmente, sí. Veo, entiendo y tienes toda la razón. La cultura España y Portugal. España y Portugal a Latinoamérica. Entonces, y a los grupos originarios, los maltrataron. Entonces, una exhortación era sinónimo de muerte. Un llamado de atención sería. Un llamado de atención era un llamado de muerte. Por eso que es muy bueno conceptuar las palabras. Porque ouvimos muchas palabras y entendemos como queremos. Mas tenemos que estudiar, escuchar las palabras y saber los conceptos. Exacto. Para nosotros, la palabra aceptada mejor es, en vez de exhortación, es consejo. Sí. El consejo para nosotros es algo bueno, que alguien te va a hacer un bien y te va a orientar, pero la exhortación, cuando lo escuchamos en casa, no, me va a llamar la atención. Pero eso es culpa de España. Eso es culpa de España y Portugal. Eso no es culpa. O sea, y si lo entendemos así, entonces, porque la palabra es una palabra. Yo entiendo una regla conmigo. Cuando yo quiero exhortar a una persona, yo pienso, yo quiero exhortar porque me incomoda o porque me incomoda esta persona no está en los cielos. Okay. Ajá. Sí. Cuando ela da primeira, eu me calo, porque não tem amor, tem farisaísmo, egoísmo. Farisaísmo. E quando tem amor, aí sim, porque você não vai brigar. Ajá. Você vai no va a obligar dar conselho. A un consejo. Consejo. Entonces, yo, la palabra exhortación, yo en mi comprensión es un ruego, una petición, es una solicitud fuerte por mi propio bien. Ruego se escucha muy bien. Sí. No súplica. Sí, pero yo lo entiendo, porque cuando alguien me está diciendo, mira, pero ¿por qué no practicas? ¿Cómo practicas? ¿Y probaste esto? ¿Probaste? Sí, no, entonces prueba esto. Entonces es un pedido, es una súplica por mi propio bien. Porque mi profesor es profesor, él ya es, por eso es mi profesor, porque me está enseñando, ¿no? A mí me toca aprender, me toca animarme o sentirme regañado. Y depende cómo lo haga, me voy a sentir regañado o lo voy a tomar como que mi maestro quiere que yo mejore. ¿Qué toque mejor? Ahora, yo entiendo lo de España que nos destruyó, Portugal nos destruyó. Y no nos permitió lo otro, no nos permitió pensar. España y Portugal vino, hizo, destruyó. No dijo, ¿qué le parece? ¿Quieren conocer a Dios? No, todos católicos. La Iglesia Popular. Todos aquí van a ser porque ustedes pertenecen a la corona. Ustedes son de nuestro reinado. Igualito en Brasil, la primera vez los jesuitas, De eso los indios, tienen que ser católicos. Pero es lo que estoy diciendo, España y Portugal. Sí. La misma cosa. Impusieron idioma, religión, Sí. comida, hasta el día de hoy. Y en algunos lugares más que en otros. Y el pensamiento. Y por eso, entonces, en caso, pues, en el caso de Chile y México, pues, es diferente, pero similar. Porque los pueblos originarios en Chile sufren igualmente hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que
la connotación de exhortar. Sin embargo, vamos a terminar con este trimestre. Vamos pues a ahondar en el libro de Hebreos. Esta carta es para nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por permitirnos reunirnos de diferentes partes del mundo, diferentes partes del país. Pedimos una bendición por las personas que están conectadas y nosotros acá, nuestras familias. Permítenos en esta semana representarte de la mejor manera, donde quiera que estemos, en nuestro círculo de influencia. En el nombre de Jesús. Amén.